Muchas Y bueno, gracias. no, no, ahí está. Gracias Mariana por avisarme. Decíamos entonces, un poco, parto un poquitito más atrás, como para que quede también en la grabación, ¿no? Un poco la idea es, dentro de investigación 2 la cruzada, es trabajar y andar afilando, ¿sí? Lo que es el proyecto de investigación. Nosotros tenemos que terminar en la cruzada con el proyecto. El proyecto tiene que estar, ¿no? Al mismo tiempo yo lo que decía es que, bueno, todo esto lo hacemos ante el contexto que estamos. Evidentemente, si el contexto fuese otro, ya se tendría que salir directamente al ruedo del trabajo de investigación, ¿se comprende? Igualmente es inevitable, no solamente para quienes cursaron el 2020 investigación 1, que tienen que presentar el proyecto completito para poder aprobarlo, sino que también para los que no cursaron en el 2020, es inevitable tener un proyecto sólido para llevar adelante una investigación, porque si no, yo voy a cualquier archivo y busco cualquier cosa y después no me termina de encerrar nada, ¿se comprende? Yo tengo que tener las cosas bien claras, qué es lo que voy a investigar, en definitiva, qué es lo que me estoy preguntando, ¿sí? Y demás, como para poder comenzar con ese trabajo heurístico que es, ¿no?, ir buscando los diferentes documentos que me pueden llegar a salir. Bien. Entonces, por un lado, la investigación 1 se va a centrar en el proyecto. Por el otro lado, que también forma parte del proyecto, ¿sí? Pero por el otro lado, es poder desarrollar lo que es por un lado, un estado de la cuestión y por el otro lado, un marco teórico metodológico, que no es la misma cosa, ¿sí? Cuando hablamos de un estado de la... Ahora lo vamos a explicar con una esquemita por las dudas y demás. Lo cierto es de que aquí, este es el primer año y era algo muy obvio que iba a suceder, ¿sí? Es el primer año donde se cruzan quienes vienen con una nueva modalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En investigación 1, investigación 2, que son correlativas, y acá la idea es que sean más correlativas todavía, ¿no? Donde hicieron un arduo trabajo para poder comprender los componentes de la investigación, para poder hacer tratamos de ver con más detalle, aunque fuimos medio de las corridas, pero con detalle la parte metodológica, los diferentes métodos, ¿no? Donde tuvieron que identificar los componentes en alguna obra o en algún artículo, ¿no? Una reseña, tuvieron que elaborar una reseña identificando, bueno, todo ese tipo de trabajo que hicieron y además el anteproyecto, ¿no? Entonces, era obvio que aquí se iba a cruzar quienes cruzaron con Leborati, que el tema de acreditación queda como era antes, es decir, yo les comento a la gente que cruzó con Leborati y que yo dictaba en investigación 2. Va a seguir como cuando estaba Leborati en investigación 1, ¿sí? Yo qué era lo que hacía. En investigación 2, cuando llegan a investigación 2, después de haber aprobado con Leborati la cruzada o la cruzada y la acreditación, conmigo tenían que elaborar un trabajo de investigación, como tienen que realizar todo el mundo, ¿sí? Ahora bien, lo que podían hacer y lo que pueden hacer este año también, que ahora lo vamos a ir enterando un poco, quienes aprobaron el proyecto con Leborati o el trabajo, pueden, si quieren, continuar con eso, ¿sí? Porque en definitiva una investigación nunca termina cerrado, ¿no? Entonces capaz que dentro del tema que ya estuvieron leyendo y demás, pueden sacar alguna punta y hacer como una investigación a partir de eso. Y no modificar todo, ¿sí? Lo que sí, obviamente, no pueden presentar el mismo trabajo, eso está más que claro. ¿Sí? No me pueden presentar el mismo trabajo en tercero y en cuarto. Pero sí, obviamente, y yo lo que recomiendo, es lo que sugiero, después cada uno hará lo que le parece, yo lo que sugiero es que no cambien el tema. Pueden cambiar la problemática, pero el tema yo diría que no lo cambien. Ahora, si alguno que cursó en investigación uno con Leborate me dice, mira, yo la verdad que elegí esto, pero me metí en un quilombo y no sé para dónde ir y yo prefiero directamente cambiar, está en su derecho si quiere cambiar, ¿sí? Pero la idea es, si ustedes cursaron investigación 1, más con Leborati, con el tipo de lectura que tiene, y sobre todo porque Leborati no hay una receta para investigación, ¿sí? Cómo comenzar. Tenemos como varias alternativas para comenzar una investigación. Y sobre todo para dictar esta materia, ¿no? Y Leborati hacía hincapié fundamentalmente en lo que tiene que ver con un estado de la cuestión, que no está mal, ¿eh?
Sí, bueno, yo elijo un tema y me pongo a leer sobre el tema y a partir de ahí voy formulando la problemática y demás. Perfecto. Yo arranqué de otra manera, pero ¿por qué arranqué de otra manera? Bueno, arranqué de otra manera porque en realidad yo tengo las correlativas. Entonces a mí me permite hacer todo un seguimiento, ¿sí? De quien comenzó en investigación 1, cómo fue llevando su proyecto y luego su continuación en investigación 2, ¿se comprende? Entonces, por eso que se puede realizar de esa manera. Bien, entonces la cursada tiene que ver con eso, tiene que ver con terminar con un proyecto de investigación ya sólido, ¿sí? Nosotros cuando llegamos a noviembre, pero esto seguramente se va a extender, yo creo, supongo, ojalá que no, ojalá que vuelva a toda la normalidad, pero está todo muy complicado, ¿no? Y si sigue muy complicado, lo más probable es que esto se extienda como se extendió por lo menos el año pasado, hasta abril, ¿sí? Seguramente va a ser 2 años en uno, ¿sí? Entonces, ahí la idea es terminar la cruzada, sea hasta abril o hasta donde fuese, con el proyecto ya aprobado, ¿no? Y con un marco teórico y metodológico también ya desarrollado. Eso ya formaría parte del trabajo. Bien, un poco sería esa la idea. Si les parece, el camino a seguir ahora sería el siguiente, es explicar muy brevemente los componentes de investigación del proyecto. ¿Sí? Que quienes estuvieron en la investigación 1 ya lo saben bien, en 2020, quienes cursaron años anteriores no lo sé bien, porque no sé bien tampoco los componentes que pedía el proyecto Leborati, pero sí lo que tengo la certeza es que Leborati pedía proyecto. Porque conmigo estuvieron acreditando gente que cursó con Leborati en investigación 1, y en todos los casos yo lo que le pedía era, bueno, este es tu trabajo de investigación, bien, yo necesito que me envíes también el proyecto que ya estaba aprobado por Leborati, y la verdad de que todos los alumnos y las alumnas que estaban en esa condición lo tenían, o si no lo tenían era porque había pasado algo, pero lo habían hecho, se comprende, no es que nadie me dijo, no, yo con Leborati no hice proyecto. Bien, entonces un poco la idea tiene que ver con eso, ¿sí? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quieren retomamos y pasamos a lo que sería los componentes de la investigación. Con respecto, agrego algo más con respecto al programa, a lo que subí, ¿no? Bibliográficamente, yo di 2 tipeados que se dio el año pasado, que la gente que cursó el año pasado ya lo sabe y lo tiene, pero bueno, lo di fundamentalmente para la gente que cursó con Leborati. Supongo que no es nada nuevo lo que aparece ahí para ellos, ¿no? La idea es poder subir un tercer tipeado que tiene que ver, por un lado, con el proyecto y por el otro lado, que comente el trabajo de investigación. ¿Se comprende? Pero un tipeado, no libros. También voy a dar alguna biografía que hable sobre los trabajos de investigación, la escritura y demás, pero creo que aquí, sobre todo en este contexto, conviene como ir más al grano, no dar tantas vueltas y lanzar un montón de autores y hacer su choclo, sino directamente decir, bueno, mira, el trabajo de investigación de la carrera de investigación histórica de la carrera de historia del 83 necesita estos componentes, ¿sí? Comentarlos esos componentes del trabajo, ¿no? Introducción, que es lo que tiene que tener, cantidad de páginas, bueno, eso va a estar en un tipeado que se va a enviar para que ya lo tengan y demás. Y después, obviamente, que en este caso, que es un seminario, ¿sí? En este caso, la biografía iba a depender de cada uno de los casos, de cada una de las investigaciones, ¿sí? Sobre todo si pensamos en que tenemos que desarrollar primero el proyecto, pero después tenemos que desarrollar un estado de la cuestión y un marco teórico. Entonces, bueno, a partir de esa primer parte del proyecto, ¿no? Poder ya pasar bien el limpio tema, problema, hipótesis, objetivos, preguntas problematizadoras y demás, todo eso. Luego ya perfilarse bien con el tema de la bibliografía, bien, fundamentalmente para ir avanzando. Bien, esto es un poco la idea. Preguntas que tengan, que quieran hacer con respecto a esa primer parte. Nada de nada. Bueno. Esto que comparto ustedes ya lo saben, pero... Disculpe, profesor, Sí,
No sé si me escucha. Yo ¿Quién le es? quería comentar Escucho, pero no sé quién está hablando, porque no los veo, porque compartí. Jiménez Gabriela. Ah, Jiménez, ¿qué tal? Eh, Hola, bien, bien. Le quería comentar algo sobre el anteproyecto. El Leborati no llegó a ver mi anteproyecto. ¿Puede ser que usted lo pueda ver? Yo se lo puedo enviar. Bueno, lo vamos viendo. Porque Ahora él se retiró justamente antes. nosotros, ahora vamos, primero yo explico estos componentes y después justamente yo tengo que compartir un esquemita Sí, que hice con quienes yo sé qué temas tienen y demás, ¿no? Como para que sí. todos vean y después obviamente que vamos, Gabriela, a los casos donde yo tengo que tomar nota, por eso estoy con la lapicera Ah, y con el, sí, los casos que yo sí, no listo. conozco, que cruzaron con Leborati. Sí, sí, porque Leborati se retiró antes. Él no llegó a ver los anteproyectos del Vos cursaste en el 2019. 2019. Sí, 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 sí. Pero igual el profesor estaba, yo me acercaba al profesor y hablaba todo el tiempo con él, o sea Sí, que igual, tenía una noción de mi trabajo. claro, a ver, el 2019 fue cuando tomé yo, que igual Eborati se fue como un poco en el final, digamos, ¿no? Sí, 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 Es decir, a ustedes los tuvo todo el año, esa es la realidad, no es que sí, los tuvo todo el año. Yo me acuerdo que sí, la primera clase fue ya habían terminado, ya sí, estaban, pero los anteproyectos no los llegó a ver. claro. Bueno, lo iremos viendo y Yo trataremos de ir para viendo. sacarme dudas sobre el trabajo antes de ponérselo a usted, yo No, 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 claro. presentaba en Igualmente, agosto, me gustaría de todas maneras, presentarme. yo vuelvo a repetir, eh, la acreditación de investigación uno para quienes cursaban con Leborati sigue manteniendo exactamente lo mismo. Aparte, Sí, es una obligación mía, porque estaba en el régimen académico de que ¿no? Los programas se tienen que respetar, cada 3 años recién se puede llegar a cambiar los programas y demás, entonces el 2019 ujú, lo tengo que no lo puedo modificar. Pero aparte también, suponete, quien cursó 2015, 2016, tampoco le voy a venir a cambiar el discurso, porque lo voy a terminar jorobando. Si yo le digo, mira, me tenés que presentar un proyecto de investigación con todo esto, sí, ¿sí? sí, Como vino trabajando los chicos que cursaron el 2020, investigación uno, y lo termino de jorobar. Yo prefiero que sigan, bueno, con el mm, desarrollo de las investigaciones que vienen realizando. Sí, esto, yo sé que esto voy a tener varios años, así que me van a ir presentando en la acreditación, algunos me presentarán los proyectos, cuando digo algunos digo los que cursaron 2020, los que cursan ahora sí. 2021, y después van a haber alumnos y alumnas que van a presentar proyectos, perdón, que van a presentar la investigación, ¿sí? Pero Sí, sí, lo vamos a ir y, viendo, eso lo vamos a ir y viendo. yo estoy con otras dos compañeras más, que no sé si Claro, estarán sí, ahora bueno, presentes. eso también lo sé que con Sí, Leborati hacen en grupo. Ustedes saben también, porque yo ya lo puse ahí, de que aquí es sí, individual, de que si, a ver, si, a ver, 3 personas hicieron una investigación, eh, tranquilamente pueden las 3 personas hacer el mismo tema y cada una plantea una problemática diferente. Vuelvo a repetir eso, ¿no? Esto es algo muy claro de la investigación, la investigación de eso, historia. O si no, ya usted, no se podría escribir más sobre la última dictadura militar, no se podría escribir más, qué sé yo, sobre la independencia argentina, no se podría investigar más sobre el peronismo. Está claro, ujú, digo como temas ¿no? que tienen eh, una buena cantidad de pero investigación. ¿Sí? ¿eso se está refiriendo al proyecto de este año o el proyecto que tengo yo con mis compañeras en No, 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 conjunto? yo estoy, que es individual, No, el trabajo en ese momento con Leborati era en grupo, de es a en tres grupo, como sí, sí, máximo. y se respeta Sí, eso. y el próximo sí es individual, Este año es individual. Yo el que tengo que hacer con usted. les comento algo que yo supongo que el año pasado, la verdad que no me acuerdo, pero supongo que lo habré comentado, supongo, ¿sí? Tanto en cuarto tanto en investigación 2 como en investigación uno. Chicos, a mí me parece que el trabajo tiene que ser individual por lo siguiente, ¿sí? Por lo siguiente. Primero de que todos sabemos que cuando se trabaja en grupo, a ver, están los grupos que laburan muy bien todo, dentro de todo parejitos y demás,
y están los grupos que no. Y eso está todo bien, ¿no? La cuestión del compañerismo, listo, no hizo nada, pues lo agrego, eso está todo bien. Eso lo hemos vivido todos, ¿sí? Pero el tema, lo particular, es que acá es un trabajo de investigación. Es un relaburo. No es algo que yo leo y es un trabajo monográfico con libro y ya está. Es un trabajo de investigación. No es una red. No sé, como la triada que presenta una red, bueno, se mató haciendo la red, es una red, listo, lo hizo con los textos. No es un laburo de investigación. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado también, acá viene el gran problema. ¿Sí? Porque es obvio, esto es una carrera donde cada uno va haciendo su carrera de acuerdo a sus tiempos y demás. ¿No? Son varios los componentes que juegan allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, lo que ocurre es que muchas veces, por ejemplo, en los grupos, ¿sí, Gabriela? Suponete, Sí, investigación de cuarto año, en grupo, bueno, cursa uno, pero tiene la correlativa, tiene Historia Argentina siglo XIX que la debe. Si ustedes deben Historia Argentina siglo XIX, no pueden acreditar investigación 2, ¿sí? Porque la correlativa de investigación 2 no es solamente investigación 1, son todas las historias. Historia americana no, siglo ese no es mi XIX, historia caso, por argentina. suerte. Entonces, bueno, el trabajo lo presenta en el grupo, pero fulanito, si no puede rendir la materia. Entonces es un relío, primero porque está sobrecargando el alumno o la alumna que se quiere recibir y está haciendo el trabajo, porque es la que lleva todo el laburo. Dice, no, listo, el otro está con todo esto, otro no puede. Es un relío para mí administrativamente, ¿sí? Eso es lo que pasaba con Leborati. Leborati tenía que ir marcando, bueno, tal grupo presentó el trabajo, no sé, la veo a Soledad. Presentó el grupo de Soledad, Soledad presentó y aprobó, listo. Y ella está con otros dos más. Bueno, anoto porque después mucho lío, chicos. No, el trabajo de investigación que sea individual y listo. Obviamente que yo Sí, respeto y permito el trabajo grupal para la gente que hizo en tercero. Pero ¿saben qué? A ver, eh, ustedes mismos a veces cuando se presentan en las mesas me dicen, mira, yo puse a mi compañero y a mi compañera, pero la verdad que lo termina haciendo solo. Y esto tiene que ver con estos laburos porque la verdad es que es un re laburo. Sí, es un re laburo. Entonces, bueno, el sí, sí, trabajo mucho trabajo. en cuarto año es individual. Ya en tercero también lo es a partir del 2020 y los chicos que cursaron el año pasado lo saben. ¿Sí? Bueno, Bueno, era eso mi duda. bien. Gracias, profesor. Igual ahora vamos a ir caso por caso y demás. ¿Sí? Vamos a ir caso Sí, por caso y demás. Bueno, esto un poco como para refrescar simplemente. Esto es los componentes del proyecto de investigación. ¿Sí? Que es lo que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del año. La idea es que en la primera mitad del año podamos fundamentalmente el componente de tema, problema, justificación, hipótesis, pregunta problematizadora y objetivos. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Terminar de redondear esto del estado de la cuestión, el marco teórico-metodológico, y esto que lamentablemente va a quedar, como el año pasado, en el aire, que son las fuentes primarias. ¿Sí? ¿Se comprende? Bien, ustedes me podrán decir, ahora voy a explicar cada uno de estos puntos, voy a refrescar, porque ustedes ya lo saben. ¿Sí? Ustedes me podrán decir, cuando digo ustedes, digo los chicos que cursaron el 2020, me podrán decir, bueno, pero yo ya tengo aprobado el anteproyecto y ahí tengo tema, tengo problemas, tengo... Sí, pero la verdad es que hay varios anteproyectos que fueron aprobados, que aprobaron la cursada, pero que tienen que reajustarse. Hay varios, hay muchos. ¿Sí? Entonces es una buena posibilidad como para ir reajustando todo eso. Perfecto, porque que se haya aprobado la cursada del anteproyecto no es que estaban todos perfectos. Hubo muy buenos anteproyectos, eso está más que claro. De hecho, creo que, si no me equivoco, Manuel, y no me acuerdo si alguien más, hasta han aprobado el proyecto, ¿sí? Igual Manuel tiene correcciones en el proyecto, que le viene bien también poder laburarlo esto, ¿sí? Creo que era la hipótesis y había algunas cositas más por allí, después haré memoria y miraré, ¿sí? Pero bueno, es una buena posibilidad para poder ir afilando todos estos puntos que son esenciales. Bien, y luego, ya con la parte bibliográfica, en la segunda parte del año, poder laburar lo que es hacer ustedes, construir un estado de la cuestión de su investigación y un marco teórico metodológico. Bien, bibliográficamente. Esto se puede hacer en cuarentena. ¿Sí? Esto se puede hacer porque es a partir de bibliografía que podemos ir viendo en cada caso e ir buscando en internet, y si yo tengo algunos textos poder enviarlo y poder socializar también entre ustedes, obviamente. ¿Sí?
ese tipo de material. Entonces, a ver, no es que si en la primera parte del año yo no llego a hacer el proyecto, bueno, seguiré en el año, seguiré después del año, pero acá la idea es meterle con esto, ¿sí? Van a tener cada 15 días, ahora después vamos a ver cómo dividimos el aula en dos, ¿sí? Pero van a tener cada 15 días, pero chicos van a tener cada 15 días, pero acá se tiene que avanzar, ¿sí? Con avanzar, a ver, yo no le voy a pedir escritos y escritos y escritos, con avanzar no es esa exigencia, pero con avanzar es bueno, listo. Yo tengo que tratar de limpiar un poco la problemática y de justificar el problema de investigación. Listo, me pongo a hacer en 15 días, trato de armar eso para presentarlo cuando a mí me toca. ¿Se entiende? Se trata de eso, no se trata de que cada 15 días tenemos una clase y es una explicación de algo. Acá ya no es explicación de nada, acá ya es avanzar, ¿sí? sobre el proyecto de investigación. ¿Bien? ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque esto es muy, muy simple, chicos. A ver, el tema de estos seminarios es lo siguiente. Puede aprobar todo el mundo la cursada, pero si el proyecto no está firme, si no nos vamos quitando las dudas, si no vamos aclarando cada uno de ustedes lo que se va a investigar y demás, después tienen que hacer el trabajo. Entonces, nosotros nos encontramos con gente que recursa porque se le pasó 5 años. Se comprende, porque se pasó 5 años, no porque se presentaron varias veces y desaprobaron. No, no se presentaron nunca. No pudieron desarrollar un trabajo de investigación. Entonces acá la idea es justamente, yo no pido el trabajo ahora, obviamente, pero sí dejar todo bien como para poder avanzar luego para un trabajo de investigación, ¿sí? Que es un poco la idea. Yo le dije a ustedes de que hay un plan B, ¿sí? Con respecto a la acreditación. La acreditación, como se acredita la materia, es con el trabajo de investigación. Hay un plan B, ¿sí? Pero yo no voy a adelantar nada. El plan B tiene que ver, obviamente, si se extiende estrepitosamente este contexto y demás. ¿Sí? Tampoco vamos a poner palos en la rueda para que la gente no pueda terminar la carrera. Pero es cierto que esto es seminario de investigación histórico y el producto final tiene que ser un trabajo de investigación histórica. ¿Sí? Después veremos el contexto si lo permite o no. Bien. Bueno, explico un poco estos componentes, ¿sí? Si les parece. Bueno, ustedes saben de que ahí primero lo que es, acá no está dentro del proyecto, ¿sí? Es necesario que el proyecto, esto sé que está de más decirlo, pero lo voy a decir por las dudas. Es necesario que el proyecto tenga esta estructura, no otra. Cuando digo esta estructura, digo tema, 2 puntos, tema. Problemática, 2 puntos, problemática. Justificación, 2 puntos, justificación. ¿Sí? No hacer un discurso, ¿sí? Porque cuando hago un discurso a veces no termino de decir la problemática, ¿sí? No, bien clarito. Yo lo que a mí me interesa, lo que yo me estoy preguntando y demás, mi problemática es esto. Se comprende, mi hipótesis es esto. Mis preguntas problematizadoras son estas que están acá. Los objetivos son estos, ¿sí? Bien, eso por un lado, para tenerlo en cuenta, como hicimos el año pasado con los anteproyectos y demás. Bien, acá hay un elemento que no está, porque ya es el proyecto, pero creo que vale la pena decirlo, sobre todo para la gente que no cursó conmigo Investigación 1, que lo primero que uno tiene que tener acá es el área de interés. ¿Qué es el área de interés? Es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Es lo que a mí me interesa. Yo tengo que investigar algo que a mí me interesa, porque si no, esto es una tortura. Si yo digo, voy a investigar, qué sé yo, no sé, voy a investigar no sé, los terratenientes, la distribución de tierra en Quilmes durante el rosismo, supónganse. ¿Sí? Pero a mí si no me interesa el tema, pero van a sangrar con esto. ¿Se comprende? El tema, a ver, una investigación tiene que ser placentera. Eso no quiere decir que no tenga escollos. Una investigación, es lo que siempre digo, la relación con una investigación es como una relación con una persona. ¿Sí? Te vas a reír, te va a dar alegría, vas a llorar, te va a dar furia, te va a dar bronca, vas a querer romper todo. Es así. Y yo me tengo que llevar lo mejor posible con esa persona, con la investigación. Y el primer punto es elegir a la persona, es elegir la investigación, es elegir lo que yo voy a investigar. ¿Sí?
Entonces, tiene que ver con una temática que puede ser del presente, pero que yo la tengo que llevar al pasado. ¿Sí? De hecho, hay varios ejemplos de tema de investigación que eligieron el año pasado que tienen que ver con cuestiones actuales, pero que se lleva, ¿no? Porque es investigación histórica. Entonces, el área de interés, si bien no está en el proyecto de investigación, digo bien, lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? A ver, tiene que ver con mi vida, con mi historia personal, porque elijo, tiene que ver por, no sé, qué sé yo. Tengan en cuenta de que todo es historia. Hoy en día, a diferencia de décadas y décadas atrás, hoy en día todo es producto de investigación. Todo es producto de investigación. ¿Sí? Entonces, bueno, también está claro de que una cosa es lo que a mí me interesa y otra cosa es si realmente lo puedo investigar. Eso también hay que tener cuidado. ¿Sí? Eso también, porque vamos a suponer, no sé, a ver, soy, la verdad que me súper interesa la cultura de la antigüedad, los hititas, y me gustaría investigar, bueno, ahí yo estoy en un problema. ¿Sí? Capaz que una persona tiene me encanta la cultura de Egipto antiguo, qué sé yo, o algo, del siglo XX, tampoco hace falta irse a la antigüedad, ¿sí? Y que y eso que me interesa, digamos, se tiene que poder investigar, se comprende, se tiene que poder investigar, esa también es la otra cuestión. Bueno, el tema, primer componente de la investigación, es lo más general, ¿sí? Es lo más general. No sé, el tema, la última dictadura militar en la Argentina. ¿Sí? Generalmente el tema se compone por un recorte espacial y temporal, así que la problemática se especifica aún más. ¿No? Tema, el proceso de desindustrialización en la Argentina. Tema, los orígenes de los clubes de fútbol. Sí, el tema que ustedes se imaginan, esos son temas. Sí, esos son temas. Dentro de ese tema, yo hago un recorte para poder analizar. ¿Sí? Ese es el problema. Yo voy a problematizar algo. ¿Sí? En el problema lo que se identifica es, por un lado, el objeto de estudio, que es lo que yo voy a investigar. No sé, me interesa investigar sobre la cuestión del aborto. Me interesa investigar sobre la cuestión de la mujer en la historia. Me interesa investigar lo que ustedes se imaginen. ¿Sí? Los medios de comunicación, lo que fuese. Y ese problema también adquiere un recorte espacial y temporal. Eso es fundamental. ¿Sí? Yo en una investigación histórica no puedo largar libremente en todo el territorio argentino o no sé, a ver, la violencia de género en la Argentina, y no pongo un corte temporal, ¿se comprende? Porque, a ver, yo tengo que delimitar lo que voy a investigar, o si no me meto en un lío. Sí, me meto en un lío porque tengo que investigar a lo largo del tiempo y no corresponde porque obviamente es una investigación histórica que se hace con fuentes primarias. Entonces, ¿qué van a estar? Más de una vida haciendo un trabajo de investigación. ¿Sí? Luego de la problemática, la justificación del problema. Justifico por qué voy a investigar eso. No, la justificación puede tener la cuestión de interés personal y demás, pero sobre todo la justificación en el proyecto es, bueno, dentro, y acá está como un poco vinculado al estado de la cuestión, ¿no? Por un lado, yo puedo justificar a partir de las lagunas que deja el estado de la cuestión, ¿sí? Vamos a suponer, se investigó mucho sobre este tema, vamos a un ejemplo muy clásico, ¿no? Quiero investigar sobre cómo se planificó el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y elijo una localidad, digo San Francisco Solano. Entonces yo puedo justificar que si bien hay varios trabajos de investigación con respecto, ¿no?, al sistema planificado de terrorismo de Estado en la Argentina y demás, yo puedo justificar ahí que lo voy a hacer desde un estudio local para confirmar eso que se ve cuando se estudia a nivel general en Argentina, o para ver si a partir de un estudio local yo puedo ver otras cosas.
¿sí? Esto sucedió mucho, por ejemplo, cuando se ha estudiado el mismo periodo y se ha estudiado, por ejemplo, las fábricas, no una localidad, las fábricas, ¿sí? Porque las primeras investigaciones mostraban, por ejemplo, el papel que habían tenido los empresarios, digamos, de mandar al frente a los trabajadores y qué sé yo, ¿no? Y la relación con la última dictadura, y después hubo una serie de estudios de casos que mostraron cómo, si bien había obviamente empresarios que lo hacían, como en otros casos, en otras fábricas, los empresarios tuvieron un papel completamente diferente a lo que la historiografía venía marcando. ¿Sí? Acá no se va a pedir en la investigación del profesorado que arrojen algo nuevo, no, todo bien, pero sí que puedan aplicar, ¿no?, los componentes de investigación. Se está por cortar, cuando se corte volvemos por el mismo link, ¿sí? Le aviso por las dudas. Menos de un minuto me decía Manuel, bueno, bien. Bueno, Rocío, ahora después vamos a ver esa cuestión, que ahora lo vamos a charlar y demás. Bueno, dejo de compartir esto pues, porque se corta ahora. Y ahora después explico lo de los otros componentes, ¿no? Pero la justificación se puede dar a partir de la biografía o se puede dar a partir de las inquietudes de la actualidad. ¿Sí? Eso también puede justificar un tema de investigación. ¿Sí? Yo le había mostrado a ustedes cómo... Bueno, les decía recién, ¿no? Uno puede justificar justamente tema de investigación geográficamente, ¿sí? Como también uno puede justificar por qué investigar ese tema de la actualidad, ¿sí? De las cosas que pasan en la actualidad. Yo el año pasado le mostraba a los chicos del primero, ahora no lo tengo acá en esta computadora, el PowerPoint, le mostraba, por ejemplo, libros de historia que habían salido, por ejemplo, historia de los saqueos, por ejemplo, que no es casualidad, salió justo, ¿no?, después del momento de los saqueos, en el año 2001 y demás. Hace poco había también historia de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Es decir, investigaciones que tienen que ver con cuestiones que uno vive, ¿no?, en el presente, fundamentalmente. Entonces también es una manera de justificar una investigación eso. ¿Sí? Bueno, luego la hipótesis ¿qué? La hipótesis es una tentativa respuesta a esa problemática. ¿Sí? Es una tentativa respuesta, es una afirmación, primero y principal, no va con signo de pregunta ni nada. Una problemática tiene que ser bien clara, bien recortada, ¿no? Una hipótesis es una posible respuesta a eso que se pone en tensión. La hipótesis, a ver, en el proyecto, la hipótesis es lo más volátil de todo esto. ¿Sí? Si ustedes ponen una hipótesis en el proyecto y después se modifica en la investigación, no pasa nada. Y lo más probable es que suceda eso. ¿Está? No hay ningún problema con eso. Bien. Luego, otro de los componentes son las preguntas problematizadoras. ¿Qué son las preguntas problematizadoras? Yo tengo una problemática que es amplia, ¿sí? Y las preguntas problematizadoras son las preguntas que me guían en la investigación, ¿sí? Sí o sí la pregunta problematizadora tienen que salir de esa problemática. ¿Se comprende? Tiene que estar vinculado con esa problemática. Yo no puedo plantear una pregunta problematizadora que tenga poco diálogo con la problemática. ¿Sí? ¿Se comprende? Tiene que salir de eso. Al mismo tiempo ustedes tienen los objetivos. Los objetivos, ¿sí?, los objetivos se relacionan con la pregunta problematizadora. A ver, por ejemplo, una pregunta problematizadora. ¿Cómo esto no sería de historia, ¿no? Sería un trabajo de sociología, ¿no? Analizando una sociedad actual, ¿no? ¿Cómo se representan a los enfermos de COVID en el conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿no? Como una problemática problematizadora, ¿no? Y uno tiene que ahí buscar un objetivo a esa pregunta, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo
que se desprendería de esa pregunta. ¿Se comprende? Generalmente yo planteo 4 o 5 preguntas problematizadoras que son las que me van a guiar en la investigación, ¿se entiende? Yo ahí tengo una serie de objetivos que se desprenden, ¿no?, de esa pregunta problematizadora, ¿sí? Ahí que lo veo a Pablo. Pablo tenía como tema, que ahora lo vamos a ver, tenía el tema de la música durante la dictadura militar y demás, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que él dice una pregunta problematizadora. ¿Qué papel, o cuáles fueron ¿cuál fue el género más censurado, género musical más censurado durante la última dictadura militar? Vamos a suponer, ¿no? Una pregunta problematizadora. ¿Sí? Y ahí él va a desprender un objetivo. ¿Sí? Esa pregunta lleva un objetivo. El objetivo es, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué me estoy haciendo esa pregunta? ¿Sí? Eh, eh, Objetivo, identificar el género, vamos a suponer, identificar el género musical más que sufrió la censura, vinculándolo, no sé, con el grupo, con el grupo etario, con el grupo de edades que escuchan esa música, qué sé yo, algo así, ¿sí? Por ejemplo, no sé si es el rock o el folclore, o si se vincula. Esperen que ingresa Marco. Bien, entonces la idea justamente es que está esa vinculación entre los componentes. Bien, luego yo realizo un estado de la cuestión, un marco teórico, esto es indistinto uno del otro, esto se hace con bibliografía. El estado de la cuestión, ¿qué es? El estado de la cuestión es tratar a partir de un escrito, realizar un balance de lo que se escribió con respecto a lo que yo voy a investigar. ¿Sí? ¿Se comprende? Volvamos repito lo de Pablo que lo dije recién. Si Pablo va a hacer ese tema, en su estado de la cuestión, seguramente le va a tener que buscar, por un lado, una biografía general que hable de la dictadura militar, ¿no? Y sobre todo, y en lo posible, cómo afectó a la cultura. Acá puede ser música, cine, teatro, todo, porque, ¿no? Y por otro lado, él va a intentar buscar fundamentalmente en ese estado de la cuestión, ¿no?, algo vinculado a la última dictadura militar y al tema de la música, ¿sí?, y a la censura. Bien, entonces lo que hay que hacer acá es un balance historiográfico. Bueno, tal estas obras, dicen esto, utilizan estas fuentes, comparan esto, se comprende, hacer un balance sobre eso. Eso se puede realizar de cada uno de los temas que ustedes eligieron. Bien, eso por un lado. El marco teórico metodológico, en cambio, también es bibliografía, pero es las herramientas que a mí me permiten analizar las fuentes. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer de que Pablo quiere comparar, ¿sí?, quiere comparar dos artistas que fueron censurados durante la última dictadura militar. Bien, y entre los métodos que va a utilizar él es el método comparativo. Listo, hay que buscar autores que hablen del método comparativo en la historia. ¿Se comprende? Él va a utilizar seguramente, cuando dice marco teórico, son teorías, son conceptos que me permiten analizar. ¿Sí? Él seguramente va a trabajar la cuestión, el concepto de censura, seguramente. ¿Sí? Seguramente va a trabajar el concepto, posiblemente trabaje el concepto de poder también, porque no hay un Estado de facto, un gobierno de facto que se impone, ¿no? Entonces, acá el marco teórico es a partir me acuerdo el de Mariana, por ejemplo, que hablaba del tema del genocidio, ¿no?, como categoría, como marco teórico, el concepto de genocidio, ¿no? Pero esto tomado desde la historia o de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, ¿sí? ¿Se comprende? Y el marco metodológico tiene que ver si, bueno, no sé, Rocío que escribió hace un ratito sobre uno de los entrevistados y demás. Si yo hago entrevista, bueno, es obvio de que el marco metodológico va a ser historia oral, eso es obvio. Entonces, bueno, historia oral, listo. ¿Qué tipo de historia oral?
¿Qué tipo de entrevista voy a hacer? Porque hay varios tipos de entrevistas. Supóngase que yo diga, no, mira, mi trabajo va a ser una biografía de una persona. A mí me gustaría trabajar, bueno, listo, ¿qué tipo de biografía? ¿Sí? Porque hay varios tipos de biografía. Hay un tipo de biografía que es contextual, que se investiga a una persona para poder reconstruir todo el contexto. ¿Sí? Entonces, eso, tanto el marco teórico como el estado de la cuestión, el marco teórico metodológico como el estado de la cuestión, es a partir de bibliografía. ¿Bien? Y esto, el marco teórico metodológico, va a depender del tema, del problema, de las preguntas que yo me hago. ¿Sí? Bien, y el estado de la cuestión va a depender obviamente del tema y el problema que yo voy a investigar. ¿Sí? Se va a desprender de ahí, simplemente de ahí. Bien, la cuestión de fuente, bueno, va a quedar como dando vuelta. Fuentes primarias estamos hablando acá, ¿no? De fuentes primarias. Acá también la idea es, bueno, tampoco meter la pata con las fuentes. Es decir, si bien nosotros no podemos realmente comprobar en los archivos y demás, bueno, tampoco salir con una locura, no sé, voy a trabajar con tal diario y resulta que ese diario ya no se publicó más en ese momento. ¿Sí? Se comprende con cosas que, con incoherencias. ¿Sí? Lo mismo con las entrevistas. ¿Sí? Tampoco es acá a presentar el proyecto y decir, bueno, voy a hacer entrevista, listo. No, voy a entrevistar no sé, a excombatientes, por ejemplo, ¿no? A excombatientes de Malvinas. Bueno, no, más o menos tengo que tener identificado personas, porque si no después va a quedar esto en la nada, ¿se comprende? Después cuando uno quiere hacer el trabajo de investigación, va a quedar en la nada. Entonces, más o menos, poder ir reajustando esos puntos, ¿sí? Esto con respecto a los componentes que tiene que tener el proyecto de investigación, ¿sí? Pregunto a la gente que cursó investigación 1 con Leborati, si más o menos en el anteproyecto o proyecto que realizaban ustedes tenía estos puntos. Sí, Profe, profe. sí, la parte metodológica no, Sí, la parte ese metodológica punto no. no, Sí, sí, eso, no, Sí, eso no, no. no llegó a dar, bien. Bueno, pero el resto sí, sí, de todas maneras, bueno, hipótesis, después vamos a, problema, si todo quieren, eso vimos. si me lo permiten, sobre todo la gente que cursó el 2020 Investigación 1, si quieren podemos alguna de las clases, al menos por lo menos, supónganse la primera hora, ¿sí? La primera hora que se conecten la gente que necesita, puede ser del 2020, puede ser gente que cursó anteriormente, y poder dar una hora por lo menos a qué llamamos metodología, diferentes tipos de metodología, que ustedes lo estuvieron viendo en el año, ¿sí? Historia comparada, microhistoria, historia oral, historia de imágenes, prensa, ¿no? Análisis del discurso. Eh, Podemos dar alguna clase como para, ¿sí? O una hora por lo menos, ni siquiera una clase, ¿no? Un momento como para poder hacer un repaso de eso. Bien. De todas maneras, y ahora lo vamos a ir delineando. Yo quiero que se queden tranquilos quienes cursaron el anterior al 2020, porque ahora a medida que vamos viendo los temas, el problema que más o menos tiene cada uno en su cabeza, iremos pensando el marco teórico y metodológico. ¿Sí? Iremos pensando qué podría ir con la idea de investigación que tienen. ¿Sí? Bien. Comparto, ahora sí, lo que se viene trabajando, ¿sí? O al menos está claro de que la gente que cursó el año pasado 2020 no puede cambiar el tema, sí, capaz que la problemática se puede reajustar si es necesario, pero el tema ya fue, ya está, ya no se puede arrepentir. Esto lo hablamos el año pasado, justamente de esa correlatividad que se tiene entre tercer y cuarto año, entre investigación y investigación 2, ¿no? Entonces, yo voy leyendo lo que se fue identificando. Por favor, me corrigen si presentaron una versión nueva a esto, porque vuelvo a repetir, yo lo saqué por un lado, quienes presentaron el proyecto, hayan aprobado o no, lo saqué de ahí, y también saqué de los anteproyectos, fundamentalmente, ¿sí? Y vuelvo a repetir, hubo anteproyectos que se perdieron, capaz que yo tenía un registro anterior, pero capaz que lo modificaron, ¿sí? Entonces, un poco para que vayamos viendo simplemente tema y problema, simplemente eso, ¿sí?
las guerras civiles, primero Bustamante, ¿sí? El tema, las guerras civiles argentinas, la Revolución de los Colorados, 1866-1867, ¿sí? Problemática, que acá, bueno, después lo vamos a charlar, pero fue una de las correcciones que le hice al proyecto. En tu caso, Ramona decía la problemática, creo que decía, durante las guerras civiles de la República Argentina, que motivó a la participación de los grupos subalternos en la Revolución de los Colorados. Profe, ¿me escucha? Sí, Jessica. Porque le estaba hablando y no sé qué onda. No se escuchaba nada. Sí, por eso. Tengo una duda con Sí. respecto a lo que dijo con el tema de las fuentes, más que nada, teniendo en cuenta las entrevistas y demás. Mi tema es bastante complejo. No deja de ser interesante por eso, sino que me va a llevar por ahí un poco más de tiempo. No, bueno, lo nombro así muy por arriba como para, si se acuerda. El tema no, pero pará que está acá tu tema, ahora llegamos, ¿eh? Bueno, No, listo. acá están todos, no, quédense tranqui. Ahora charlamos, miren, vamos a hacer lo siguiente, nosotros vamos a charlar hoy una presentación de todo esto. La idea es lo siguiente, chicos, nosotros ahora vamos a hacer una presentación de todo esto no es definitivo ni nada, lo que estamos planteando acá, ¿sí? Ya la clase que viene lo vamos, en la semana yo por Classroom digo, bueno, qué grupo tendría el viernes que viene y qué grupo el otro viernes. Y ahí ya vamos caso por caso para revisar tema, problema, objetivos, ¿se comprende? Un grupo. Después el otro grupo. Bien, eso es lo que interesa como primer punto. ¿Sí? Ahora yo voy a ir presentando y si quieren agregar algo, pueden agregar algo brevemente, pero que tenga que ver con el tema y el problema. ¿Sí? Después vamos charlando con más profundidad el viernes que viene o el otro, según a quien le toque, ¿sí? Vamos charlando con más profundidad en cada uno de los trabajos y obviamente, como recién mencionaba Jessica, la complejidad en este contexto, fundamentalmente sea la investigación que sea, ¿sí? Sea tener que ir a un archivo o sea que tengo que hacer entrevista. Bien, la situación es compleja para todos. Y tampoco es andar a las corridas, digo. ¿Sí? Justamente, chicos, si vamos a estar todo el año con el proyecto, creo que no es andar a la corrida, ¿sí? No se está intentando hacer lo que en teoría se tendría que hacer ya en cuarto año, es ya poner en marcha directamente el trabajo, ¿no? Ir cuando ustedes puedan a los archivos y en el aula debatir lo que se trajo y qué sé yo. Acá no lo vamos a hacer, está más que obvio. Bien. Por eso voy nombrando a cada uno y es el momento como para charlar, ¿sí? Brevemente igual, porque después tenemos, vuelvo a repetir, la clase siguiente que se va a dar más profundidad a cada tratativa. Bueno, el caso de Ramona, el tema lo dijimos, y la problemática, bueno, yo recorté esto porque creo que es del proyecto, que me pareció como un poco difuso y demás, pero está claro de que nada, hay que hacer ajustes y hay que ir viendo, ¿sí? Paso a Pablo Díaz. Ramón, ¿querés mencionar algo muy breve con respecto al tema y problema, simplemente? Tema y problema, nada más. No, profe, no. Bueno, después lo charlamos Tengo igual, que vuelvo a repasar. repetir, miren que vamos a tener la posibilidad con cada uno cuando dividamos y no estemos todos, ¿sí? Bueno, Perfecto. Pablo había presentado como tema la cultura durante la última dictadura militar, ¿sí? Fíjese que es algo bien amplio la cultura, porque es un tema justamente, pero hay un recorte, ¿no? Espacial fundamentalmente, porque cuando decimos la última dictadura militar, sabemos bien que refiere del 76, ¿sí? hasta el 83. Bueno, la cultura, y el problema sería la cultura musical y sus restricciones durante el gobierno militar de 1976 en la República Argentina. Bien, él puede tomar la República Argentina, porque bueno, lo que está hablando es la cultura musical en general, ¿sí? Entonces no es algo, no es que se va a tener que ir, porque dice Argentina, se va a tener que ir a Jujuy o a Ushuaia a buscar fuente, no. ¿Sí? Aparte él creo que lo iba a plantear de la letra, no me acuerdo si era la letra musical y demás, pero bueno, eso después lo veremos. Pablo, ¿querés agregar algo con respecto al tema, problema? No, profe, estábamos bien. Perfecto. De hecho, Bien. ya lo habíamos afinado un poco con su ayuda al problema. Perfecto, perfecto. Gabriel tenía como tema los bombardeos a Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955,
Y la problemática, fíjese que la problemática también, y esto me gusta destacar ya que estamos, la problemática puede ser tanto con signo de pregunta como no. ¿Sí? En los dos casos, si se formula como corresponde, ¿sí? Es una problemática, es un problema. Bien. Entonces, de este tema, el problema sería qué mecanismos instalaron los medios de comunicación para fundamentar los bombardeos de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955. ¿Sí? Aquí quizás convendría, en vez de medio de comunicación, capaz que podría reducirse más a la prensa, sé que se trabaja solamente la prensa gráfica, ¿no? Pero está muy bien planteado. Gabriel, no sé si querés agregar algo sobre el tema problema, nada más. No, nada. Bien. Maxi había planteado como tema la planificación económica en el peronismo, el primer plan quinquenal, y dentro de ese plan, la problemática es cómo afectó la implementación del primer plan quinquenal a la industria. ¿Sí? Después lo vamos viendo, yo creo que quizás aquí faltaría como redondear o reajustar a qué tipo de industria. Yo creo que poner la industria es todo, y capaz que después de hacer alguna lectura o algo, capaz que se puede como focalizar en algún tipo de industria, pero eso lo veremos, ¿sí? No sé, Maxi, si querés agregar algo al tema problema, solamente eso, ¿sí? Sí, no, básicamente a lo que apunta también el primer plan quinquenal es a una industria más de primera, una industria liviana, no tan pesada como estaba planteado ya en el segundo plan quinquenal, que era un paso más allá hacia la empresa pesada, hacia la metalúrgica, hacia la petrolera. Básicamente por ahí no lo expresé bien, pero eres más a la industria liviana. Perfecto, bárbaro. Bien, después lo vamos viendo, ¿no? En cada caso, en el próximo encuentro que tengamos. Victoria había presentado el alfonsinismo y la vuelta a la democracia como tema, que acá creo que había marcado algo del... Porque ella presentó el proyecto, creo que presentaste el proyecto también, ¿no, Victoria? Sí, lo presenté. Bien, que no estuvo aprobado, pero de todas maneras creo que ahí marqué algo con respecto al tema, ¿sí? Para ajustar el tema, y la problemática era el rol de los medios de comunicación durante la presidencia de Alfonsín, 1983-1989, ¿bien? No sé si querés agregar algo del tema problema ahora, si no lo hacemos en... No, yo lo que lo tengo que reajustar, digamos. Bien, ¿sí? A ver, vuelvo a repetir, los anteproyectos, muchos se tuvieron aprobados, pero se tenían como que reajustar en algunas cosas, y yo me encargué en cada uno de los casos de escribir, ¿sí? Para poder guiar. Néstor, me van diciendo si están, pues yo no los veo a ustedes. Néstor propuso como tema... Acá estoy, profe. Perfecto. Propuso como tema Movimiento de Izquierda en Argentina, 1969-1976, y dentro del movimiento de izquierda, que esto lo estuvo reformulando, porque me acuerdo que había presentado una problemática y se había hecho como unas sugerencias. Él plantea como problemática la organización, planificación y realización del ataque al batallón de Arsenal Viejo Bueno en 1975. ¿Sí? Bien, lo logra problematizar a partir de, saber cómo fue la organización, cómo se planificó esto y cómo se terminó de efectuar el ataque. Bien, no sé si querés agregar algo al tema problema solamente, Néstor. No, profe, no. No habían quedado algunas cuestiones de las preguntas problematizadoras del anteproyecto, eso lo vemos, nosotros lo vemos eso y después. En el próximo lo vamos a ver eso. Vamos a ver uno por uno tema problema y vamos a pasar a los otros componentes, ¿sí? Manuel, que presentó el proyecto, que lo aprobó, pero que tuvo correcciones y demás, que igual estaba muy, muy sólido, ¿sí? El tema de la campaña del desierto de 1879 y la problemática era el rol de los medios de comunicación oficialistas. Acá había puesto prensa, creo. No, yo te había puesto prensa. El rol de los medios de comunicación oficialistas y opositores bonaerenses antes y durante la campaña del desierto, 1878-1884. Bien. Bueno, creo que aquí no hay... Supongo que sobre el tema del problema
está más que claro. No sé si quieres agregar algo puntualmente sobre esto. No, nada que agregar sobre estas dos Bien. partes. Después con vos es mirar algunos otros componentes que quedaron ahí como para ajustar simplemente. Bueno, Fernando Mozone, que no sé si anda por allí. Sí, profe. Bien, él eligió como tema historia de la inmigración en la Argentina, ¿sí? Y dentro de ese tema amplio, causas e inserción de la inmigración italiana en Quilmes, que sería la inmigración ya tardía, que en 1945-1959. Que está muy bien, no sé si quieres agregar algo, Fernando. No, profe, por ahora no, esa igual fue una sugerencia suya también. Y ahí lo estuvimos acomodando. Así que Bien. por ahora, Yo lo que te diría, después lo vamos a hablar cuando tratemos puntualmente tu anteproyecto. Pero lo digo para que también escuchen el resto. Yo no podría poner causa acá. ¿Sabés por qué? Porque si vos pones causa de la inmigración italiana a Quilmes, vos para las causas tenés que tener por lo menos fuente de allá. Vos estás diciendo, claro, bueno, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales esta persona, salvo que, bueno, quieras realizar algún tipo de entrevista, pero me parece que va a ser muy complicado realizar entrevistas, porque más allá que el periodo es bastante temprano, ¿sí? Tengamos en cuenta que si la persona que vino de Italia tenía lo que generalmente tenían las personas, ¿no? De edad, tenían alrededor de 30 años, 20 años, 30 años, bueno, ahora ya está bastante mayor esa persona, ¿sí? Entonces, bueno, quizás conviene, después lo vamos a ver, quizás conviene para problematizar, ¿no? Hablar la inserción, tratar la claro. inserción de la inmigración italiana y no poner las causas, porque si no estamos como medio... Salvo que quiera, porque cuando hablamos de causas en la inmigración son los factores de expulsión y de atracción. Salvo que vos digas, no, yo me voy a centralizar en los factores de atracción, que es, qué era lo que tenía Quilmes. ¿Por qué lo atrajo a tu inmigrante que venga a Argentina, pero puntualmente a Quilmes? Fíjense que acá, cuando yo le digo a él factores de expulsión y atracción y demás, eso son teoría, eso es un marco teórico. ¿Por qué yo digo factores de atracción y expulsión? Bueno, porque los historiadores que trabajaron sobre historia de la inmigración proponen teóricamente eso, que hay factores de expulsión y hay factores de atracción. No solamente se expulsan, no es que los inmigrantes son expulsados porque no hay laburo y van a donde puedan ir. No, van a un lugar que ellos seleccionan. ¿Sí? Bueno, como ejemplo también. Bien, Rocío seleccionó como tema la guerra de Malvinas y sus consecuencias, y dentro de esas consecuencias la reinserción laboral de los excombatientes de Malvinas en la localidad de Quilmes, 1982-2006. Bien, lo cual está muy bien. Ella lo plantea a partir de testimonios orales, ¿no? De entrevistas y demás. Recién, bueno, eso es lo que tiene, no sé si está Rocío por ahí, pero eso es lo que tiene las fuentes orales, lamentablemente, que tienen fecha de Hola, vencimiento. ¿me escucha? Sí, Sí, bueno, lamentablemente pasó lo que comenté, pero bueno, tengo otras personas para entrevistar. Bien, bien. Digo, cuando digo tiene fecha de vencimiento, tiene que ver con dos cuestiones. Obviamente la muerte, el testigo, pero también cuando digo tiene fecha de vencimiento, la memoria. Sí, porque a veces, a ver, el tema que eligió Rocío, como todos los que eligen historia reciente, está muy bien, pero después, supónganse, elegir como se hizo en la década de los 90 o de los 80, cuando se eligió reconstruir la vida cotidiana durante la Segunda Guerra Mundial, y se entrevistó a personas muy mayores. Ahí ya entraba todo el tema de la memoria, que se acordaban, que no se acordaban, que se comprende, es todo un tema. Bien, en ese sentido, nos encontramos con los problemas de las fuentes orales, ¿no? En ese sentido. Bien, no sé, Rocío, si querés agregar, me parece que está bastante bien esto detallado y demás, ¿no? No, profe, está bien. Voy a continuar con el tema y el problema. Bueno, perfecto. Bien, después veremos los otros componentes, ¿no? Cuando tengamos nuevamente clase. Bueno, Rodrigo había trabajado sobre grupos armados en Argentina en los años 70, ese es el tema, ¿no? Y la problemática, él puso el papel de la mujer en la práctica guerrillera en los años 70.
¿sí? Si Rodrigo, no sé si querés agregar algo aquí. Hoy no, profe. Bien, igual el tema problema nada más. Yo acá lo mismo, así como, por ejemplo, le había sugerido, no me acuerdo a quién, que podría como a Maxi, como le dije a Maxi, el tema de las industrias, capaz que podría como... Acá yo creo que también puede ser con el tema de qué grupo guerrillero trabajarías el rol de la mujer, ¿sí? El papel de la mujer. Porque capaz que ahí también, capaz que uno dice, no, voy a trabajar solamente con el ERP o con montoneros o con, ¿sí? Así que nada, sino con todos. Bien. Bueno, Víctor Romero había puesto como tema posguerra de la Guerra de Malvinas, 1983-1999, y luego la problemática, esto está sacado del proyecto, él puso durante las presidencias de Alfonsín y de Menem, los reclamos de los familiares de los combatientes caídos durante la Guerra de Malvinas se subestimaron, en consecuencia solo fueron tomadas en cuenta parcialmente para la formulación de política de estos gobiernos, que estos gobiernos propusieron en torno a la disputa del Reino Unido y las Islas del Estigio. ¿Estás, Víctor, por ahí? No está, me parece, ¿no? ¿O está? Bueno, acá después la clase se está grabando, así que lo va a poder ver en algún momento y después se le dirá. Fíjense la diferencia. ¿Sí? Esto está bueno para tenerlo en cuenta. Lo que él está planteando acá es una hipótesis, no es una problemática. Él está dando una afirmación. ¿Se comprende? Acá no está problematizando. El anteproyecto fue aprobado porque se tenía que hacer ajustes, pero fue aprobado. No estaba presentando un disparate. ¿Sí? Pero acá él va a tener, fíjense la claridad, la problemática tiene que ser clara, como lo que aparece acá, ¿no? Causa de inserción de los inmigrantes italianos en Quilmes, la reinserción laboral de los excombatientes de Malvinas en la localidad de Quilmes, el papel de las mujeres en la práctica guerrillera, así tienen que ser las problemáticas. ¿Bien? Mariana, el tema de Mariana es la masacre de Napalpí, 1924, y la problemática son las estrategias del genocidio en la masacre de Napalpí, 1924, ¿sí? Lo cual está muy bien. Ella presentó el proyecto, no lo logró aprobar, pero la verdad es que está muy encaminado. Eso después lo voy a hablar con ella, pero igual tuvo una corrección. Mariana tiene que estar, porque hoy estaba. Que ahí quizás tiene que ver un poco con el tema de la metodología, que no sé por qué me planteó un abanico, ¿no? De métodos que faltaba como delimitar. Sí, me hice una ensalada un poco con la metodología, pero bueno, ya más o menos estuve leyendo, así que va a estar un poco mejor ahora cuando lo charlemos. Está bien, igual lo vamos a ir justamente trabajando en el año y demás, pero no sé si querés agregar algo con respecto al tema y el problema, me parece que está muy sólido, ¿sí? Y de hecho vos tenés desarrollado también lo que es un marco teórico, muy pertinente. Después, bueno, habrá que ver también el tema, quizás del estado de la cuestión. Yo no me acuerdo bien el proyecto, porque pasó un tiempo, pero recuerdo de que lo que era bibliografía, tanto para el marco teórico metodológico, como sobre todo para el estado de la cuestión estaba muy bien. Creo que el tema era el marco teórico metodológico, ¿no? Como que planteaste muchos métodos, ¿no? Sí, igual también hay que cambiar la hipótesis, porque mi hipótesis iba más hacia lo cultural que al genocidio en sí. Así que ahí también hice una corrección que la estuve mirando y tenía razón. Bueno, así que ahora apunta más a lo que es el genocidio en sí. Perfecto. Como problema. Perfecto, bárbaro. Luego lo vamos a ir viendo entonces en el próximo encuentro que tengamos, ¿sí? Alejandro, que no sé si está, Alejandro había puesto, bueno, acá yo puse dos cosas justamente. La primera problemática que puso él, esta es la problemática final, es un ejemplo simplemente, ¿no? Pero como para que vean cómo modifica. El tema de él era la trayectoria sociotécnica del rastrojero, 1950-1980. Este fue el primer tema que él plantea, ¿sí? Yo le dije, no, mira, esto no es un tema, ¿sí? Está como un poco más vinculado a la cuestión del problema. Entonces él puso como tema, producción automotriz en Argentina, el caso rastrojero. Bien, y la problemática de
de este tema es desindustrialización y desnacionalización de la producción automotriz en Argentina, 1952-1980. El tema que a mí me parece que está bien, pero que tienen que reajustar, es el tema de que, bueno, ¿y el rastrojero dónde quedó? Porque si ponemos producción automotriz es todo. Y si te vas a centrar en el rastrojero, tendría que estar dentro de la problemática. Así como le dije a Maxi, bueno, che, fíjate si hay algún tipo de industria, ¿sí? Como para reducir y focalizar eso, ¿sí? Aquí sucedería un poquito lo mismo con la problemática, ¿sí? No sé si está Alejandro por allí. Y si quiere... Hola, profe. Hola, Sí, Alejandro. acá estoy. Sí, estuve pensando sobre el problema y lo estuve abordando desde descontinuación de la producción del rastrojero directamente. Perfecto. Bien, bien. Entonces después lo vamos a tratar, ¿sí? Cuando separemos en dos grupos y te toca a vos charlarlo, lo vamos a ir viendo. Ernesto había presentado los fusilamientos de Trelew de 1972 como tema, ¿sí? Y la problemática, corregime si no es esto por la duda, ¿sí? Porque fue lo que tomé de ahí, la influencia de los fusilamientos de Trelew en la política de Estado. ¿Puede ser que era esa o eran los medios de comunicación, Ernesto? Pues sabes que... Hola, ¿cómo va, profe? ¿Cómo te va? Estaba más orientada a los medios de comunicación. Entonces, no es. Vos habías presentado otra versión. Claro, sí, pero la estoy mirando ahora y quizás la reformule hacia este lado, si me permite. No, está bien. Yo lo que les pregunto, chicos, es si, porque vuelvo a repetir, yo capaz que copié una problemática que ustedes hicieron y que después modificaron. O sea, capaz que terminé copiando la que fue más atrás. Pero perfecto. Bien, después ver sí, tengo millones de modificaciones que hacer. Sí, aclarar esto. Sí, bueno, después lo vamos viendo con el correr de la cruzada. Bueno, Yanira, aquí tenemos la primer desertora del Classroom. Se me borró completamente todo lo que tenía de ella. Y me quedó lo primero de todo, que cuando habíamos hecho el ejercicio de tema y problema, y ella tenía un tema, o no recuerdo bien. Sí, eso estaba leyendo, lo había modificado todo. Tenía que reformular el problema nada más. Igual estás así porque Florencia Vázquez también está así, porque yo para guiarme, porque era quien no encontré en el Classroom, ¿sí? Bueno, ¿te acordás? El tema tenía que ver con la literatura y el tema de la censura en la última dictadura militar. Tenía que ver con eso. Sí, puse el tema que me dijo que estaba bien, la censura y la represión literaria durante la última dictadura militar, y puse las fechas, y el problema lo tenía que reformular, porque había puesto solamente qué fundamentos y práctica estilaron el golpe militar sobre el aspecto literario con el fin de ejercer el control y la censura sobre las producciones escritas, pero lo tenía que reformular a eso. Bien, bueno, eso quedará entonces para verlo, sí, para la próxima clase. Bien. Florencia lo mismo, Florencia que también tiene el anteproyecto aprobado y demás. Acá yo copié esto, Florencia, me corregís por favor. El tema era las migraciones... Sí. Perdón, ¿lo mandamos por las dudas? Y vamos a hacer una cosa, vamos a esperar el próximo encuentro. ¿Sí? Al próximo encuentro, que ahí le vamos a dedicar más tiempo a cada uno, pues lo vamos a dividir, no van a estar todos, ¿sí? Y ahí, si quieren, pasamos como más en limpio todo, si les parece, ¿sí? Profe, quizás una sugerencia, se puede habilitar para nosotros la función de compartir pantalla y cada uno comparte su archivo en directo. Sí, podrías, yo no sé cómo se hace acá, pero bueno, igual no sé si ahora. Ahora está quedando un minuto y queda un montón de gente afuera, por eso, pero para la próxima podemos hacer, está muy bien la sugerencia, Manuel, para ser más dinámico también. Sí. Y mejor para ustedes también, ¿no? Porque en lugar de estar solamente hablando y qué sé yo, capaz que pueden poner algo ahí, ¿no? Como para guiarse ustedes y para que quede más claro también para mí. Está buena la idea. Bueno. Bien, vamos a tener que volver a entrar, discúlpenme, ¿sí? Pero vamos a tener que volver a entrar porque se va a cortar ahora. Así que dejo de compartir esto. Si quieren, la gente que ya estuvimos charlando,
la gente que ya estuvimos charlando y si quieren descansar un poco por el tema de los recursos y demás, si quieren no ingresan ahora. Sí les pido que ingresen lo que todavía no llegué, ¿sí? Sobre todo la gente que cursó con Leborati como para ir tomando nota y demás, ¿sí? De eso. Si el resto quiere descansar, ya está. Yo por Classroom después pongo los grupos, quienes se conectan el viernes que viene y quienes en 15 días, ¿sí? Entro de vuelta para saludar nomás. Bueno. Tenía la